¿Cómo están amigos? Un nuevo video de Ansu Audio. Esta es una nueva sección del canal donde les voy a enseñar qué son los efectos, cómo usarlos, cómo procesar y etcétera. Cómo funcionan como tal. Todo esto con la intención de que sepan cómo funcionan las herramientas que utilizamos nosotros en el mundo del audio. Ya sean ecualizadores, compresores, delays, reverbs, doublers, etcétera. Todo este tipo de efectos para saber cómo funcionan, qué hacen y cuándo utilizarlos o cómo utilizarlos. Como primer procesador, el que vamos a ver hoy es el ecualizador. Si buscamos en Google qué es un ecualizador, te va a decir que es un dispositivo que te permite ajustar las frecuencias del sonido o del audio que estás procesando. Si nos ponemos un poquito más específicos, un ecualizador es el que te permite moldear el sonido, ya sea atenuando o amplificando bandas de frecuencia. Dentro de un ecualizador, las principales bandas que vamos a tener, o en los tres rangos principales que vamos a ver siempre, va a ser bajos, medios y agudos, que es como se divide el rango audible o el espectro de audio. Tenemos baja frecuencia, que va desde los 250 Hz para abajo. Tenemos los medios, que van desde 250 hasta 2500. Y tenemos los agudos, que van desde 2500 hasta 20000 para arriba. Porque generalmente dentro de los equipos de audio nosotros vamos a ver que vamos a tener perillas que dicen bajo, agudo, o bajo, medio y agudo. Entonces, aquí, si le alzamos a la de bajo, va a alzar bajos, si alzamos a la de agudos, va a resaltar agudos. Entonces, eso es lo que está haciendo, eso es un ecualizador. Un ecualizador como tal es un filtro. Entonces, ahora sí, una vez entendido qué hace el ecualizador, vamos al Pro Tools. Hay que tener en cuenta que dentro de los ecualizadores, nosotros tenemos ecualizadores paramétricos, semiparamétricos y gráficos, que ya vamos a entender de uno en uno ya dentro del DAW. Ahora sí, vamos. Bueno, para entender los ecualizadores vamos a utilizar esta sesión de una canción que ya en la que fui productor y bueno, produje toda la canción, ¿no? Que se llama Bajo la Luna de Cobo. Y en este caso vamos a aprender cómo utilizar los ecualizadores, utilizando en este caso el track de la voz o la pista de las voces. Empezando tenemos un ecualizador paramétrico, el famoso Pro Q3. Un ecualizador que nos permite hacer un montón de cosas. Pero bueno, vamos a empezar desde lo más básico. Los tipos de filtros y qué hace cada botón de este, ¿no? Entonces empezamos por los tipos de filtro. Nosotros tenemos como primer filtro el high pass, que se traduce en pasa altos. ¿Por qué? Porque aquí estás viendo. Este es un pasa altos. Porque estoy quitando todo lo de abajo y estoy dejando pasar solo las frecuencias altas. O sea, a partir de este estoy dejando pasar lo que está arriba. Entonces es pasa altos. De ahí tenemos el pasa bajos, que es todo lo contrario. Estoy quitando frecuencias agudas y estoy dejando pasar las frecuencias más bajas a partir de este punto, cuando estoy haciendo el corte. Todo esto son filtros. Ojo, hay que tener en cuenta que son filtros. Algo que tienen que tener en cuenta es la Q y la pendiente en este tipo de filtros. La Q como tal es del ancho de banda. Como pueden ver, abarca más bandas. Una Q más pequeña, o sea, cercana al cero, es más amplia. Y una Q mayor a 1 se va estrechando más. Entonces sería cero y se va estrechando uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta poder ser más específica. Entonces, como podemos ver aquí en el ecualizador. Otra cosa que también hay que entender es cómo funcionan esto que dice 12 decibeles por octava. Es la cantidad del filtro o la pendiente del filtro que se dice. ¿Por qué? ¿Cómo entendemos esto? Esto de 12 decibeles por octava, de 24 decibeles por octava, de 48 decibeles por octava. Bueno, empezamos por el primer filtro, que es el de 6 decibeles, el de primer orden. Ese es un filtro de primer orden, el que atenúa 6 decibeles por octava, el dependiente. Entonces el de segundo orden viene a ser el de 12. El de tercer orden de 18. El cuarto orden, el de 24. Y así, n orden. Entonces, hay que entender esto. Por ejemplo, si yo tengo un filtro de 60 Hz de 24 decibeles por octava, a esa frecuencia es donde la señal ya va a perder 24 decibeles. Ojo, si yo tengo un filtro que dice 24 decibeles por octava en 60 Hz, para esa frecuencia yo ya habré perdido 24 decibeles de, de la señal de audio. Ok, ahora vamos a poner a prueba estos filtros. ¿Cuándo nos conviene utilizar un pasaltos? Por ejemplo, en una voz.
donde nosotros no queremos las frecuencias bajas porque la voz no da esas frecuencias. Entonces escuchemos. Y que perreo, me pone la carita como si fuera una santa, pero escondida la mamacita le encanta. Para eso utilizaríamos un pasabajos, perdón, un pasaltos, para poder eliminar lo que no nos importa, lo que no nos interesa, donde no hay sonido, donde no tenemos algo que nos aporte a la canción. Y que cuando perreo, ¿Cómo utilizar bien un filtro pasaltos? Es poner e ir escuchando hasta ver si es que existe diferencia. Y si es que ya existe, regresarnos. Porque a medida que se va aumentando más el filtro, vamos perdiendo cuerpo también, ¿no? y que me pone la carita como si fuera una santa, pero Me pasé. escondida la mamacita le encanta. Le gusta este perreo, le gusta el maleanteo, sabe cómo mami le besa lento. Es una bandida, mamacita ecuatoriana. Podría ir por ahí. Ya. Así es como se utilizaría un filtro pasaltos. Y un pasabajos para poder quitar agudos, ¿no? Como dice el nombre del filtro. Y que cuando como si fuera una santa, pero escondida la mamacita le encanta. Le gusta este perreo, le gusta el maleanteo. Ahí podemos observar cómo deja pasar solo los bajos y ya no existen frecuencias agudas. Entonces, ahora vamos con el famoso filtro pasabanda. Y así es como se hace el efecto de teléfono, el famoso efecto de teléfono, donde agregamos un filtro pasa bajos y un filtro pasa altos. Y hacemos este tipo de efecto. Y va a sonar como un teléfono. Hacemos este tipo de corte. Y que cuando escucho este perreo, me pone la carita como si fuera una santa, pero escondida la mamacita le encanta. Le gusta este perreo. Suena como si estuviéramos hablando por un teléfono, ¿no? Vamos con el siguiente tipo de filtro, que es un high shelf. Se ve de esta forma. Este es para realzar agudos, como su nombre dice. Este es un tipo high shelf, que desde un punto alza todo lo que está para arriba. O sea, por ejemplo, desde aquí, desde 2000, digamos, estoy realzando 3 decibeles en esa frecuencia. O sea, desde los 2000 se alzan 3 decibeles todo lo que está para arriba. Y que cuando escucho este perreo, me pone la carita como si fuera una santa, pero escondida la mamacita le encanta. Podemos ver cómo salió más los agudos de la voz, o también un poquito más de estridencia, ¿no? Luego está el low shelf, que hace todo lo contrario, resalta todos los graves. Entonces, por ejemplo, un low shelf de 6 decibeles en 100 Hz. Desde los 100 Hz para abajo, va a estar realzando 6 decibeles. O sea, este 100 Hz para acá, todo 80, 70, 60 y X, ya tiene realzado 6 decibeles. Pero también está la Q, ¿no? Entonces podemos hacer que, como aquí se ve la Q, es una Q ancha, podemos ver que viene resaltando desde más abajo también, o sea, desde más arriba, perdón. O sea, por ejemplo, aquí en 1000 también está resaltando un poco, un decibel, 2 decibeles, 3 decibeles, hasta que llega a los 6 en 100 Hz. Y de 100 Hz para arriba, todos son 6 decibeles de aumento. Ese es un low shelf. Todo lo contrario a un high shelf. El siguiente filtro es el de campana, que es el típico que siempre vemos así. Lo utilizamos para resaltar o como tal atenuar lo que nos gusta o lo que no nos gusta, ¿no? Queremos resaltar lo que nos gusta, utilizamos un filtro de campana. Y lo que no nos gusta también. Aquí lo importante es saber utilizar el factor Q o la Q. Q estrechas para quitar resonancias, para ser bien específicos, con frecuencias que nos duelen a los oídos. Por ejemplo, aquí. Y que Tengo una Q bastante estrecha para poder quitar esta frecuencia. cuando escucho este perreo, me pone como si fuera una santa. Generalmente estas se utilizan para eliminar como tal las resonancias que existen por malas grabaciones, por cuartos maltratados acústicamente y etcétera. O por sí cualquier efecto que se genere en la grabación. Para resaltar, lo más recomendable es tener Qs amplias. Así funcionan los ecualizadores, los fierros como tal, los analógicos, el hardware, los equipos analógicos.
que son bastante musicales. Estas son curvas bastante musicales. Porque tienes un ancho de banda bastante amplio. Porque resaltas bastantes frecuencias. Pero el punto más alto, por ejemplo aquí, 3 decibeles en 2000. Voy a tener el punto más alto resaltando 3 decibeles en 2000. Pero también las frecuencias de los lados también van a ser resaltadas. Todo esto va a dar esa calidez, ¿no? Porque sería muy feo resaltar solo 2000 Hz así. Pique cuando escucho este perreo, me ponen la carita como... En algún sistema, en algún dispositivo como tal, les va a doler a alguien. Entonces preferible para resaltar cosas que nos gustan. Obviamente porque cuando se resalta es porque algo te gusta o porque algo quieres que salga al frente. Siempre EQs anchas. Entonces, ¿cómo utilizar este filtro de campana? Como ya te menciono, es atenuar o resaltar lo que no nos gusta. Por ejemplo, en esta voz. Pique cuando escucho este perreo, me ponen la carita como si fuera una santa. Digamos que quiero más agudos, pero no quiero utilizar un high shelf porque me resalta mucho arriba. Y además quiero más frecuencias medias también. Entonces utilizo un filtro de campana bastante amplio. Y escucho donde me interesa sacar la información que me interesa resaltar. Pique cuando escucho este perreo, me ponen la carita como si fuera una santa. Pero escondida la mamacita le encanta, le gusta este perreo. Me interesa por ahí. La verdad bastante suena, saca bastante la presencia de la voz y no suena tan estridente. Pique cuando escucho este perreo, me ponen la carita como si fuera una santa. O si quiero atenuar, por ejemplo, iría a estas frecuencias que generalmente saben ser problemáticas, sobre todo por cercanía de micrófono o salas maltratadas, como ya mencioné. Vamos y atenuamos, escuchamos lo que no nos gusta. Aquí, por ejemplo, se escucha esto que, como decimos acá, gangoso. Gangoso. que es que para retirar eso. Pique cuando escucho este perreo, me ponen la carita como si... Entonces le quitamos. Pique cuando... Generalmente para quitar EQs más chiquitas. Pique cuando escucho este perreo, me ponen la carita como si fuera una santa. Y vemos cómo se limpia la voz. Bueno, ya, no te estoy enseñando cómo ecualizar una voz, ¿no? Estoy enseñando cómo funcionan los filtros. Y ahora sí, por último, vamos a ver los 3 diferentes tipos de ecualizadores para que sepas cuándo utilizar. Sobre todo el Pro Q3 es un ecualizador muy limpio, porque es un ecualizador digital como tal, es una herramienta digital que no está emulando nada, solo simplemente es un ecualizador lineal, que también tiene la función lineal y todo, que es muy limpio. Y también tiene la oportunidad de hacer bandas dinámicas, como esto, ¿no? Pique cuando escucho este perreo, me ponen la carita como si fuera una santa, pero escondía la... Que en vez de quitar en todo el momento o aumentar en todo el momento, sino que cuando hace falta el ecualizador es inteligente y resalta. Cuando hay que quitar o se pasa ese límite, hay que reduce. Entonces así es como funciona un ecualizador, una banda dinámica. Pique cuando escucho este perreo, me ponen la carita. Sobre todo esto nos ayuda un montón esto nos ayuda un montón ya a tener bastante controladas las cosas, estas bandas dinámicas. Como tal es un compresor multibanda. Pero bueno, en este caso viene incluido en el ecualizador. Bueno, ya vimos que el Pro Q3 es un ecualizador paramétrico, porque tiene todas las funciones. ¿Qué es un paramétrico? Puedes elegir la frecuencia, puedes elegir el ancho de banda y puedes elegir cuánto ganas o cuánto pierdes. Ese es un ecualizador paramétrico. Otro ecualizador paramétrico es el que viene en SSL o en las consolas de SSL, la que te permite, tienes ganancia en decibeles, obviamente. Tienes la Q o el ancho de banda y puedes elegir la frecuencia. Un ecualizador paramétrico tiene estas 3 funciones. Ahora vamos con un ecualizador semiparamétrico. ¿Por qué? Porque ahora podemos elegir las frecuencias, como es en el API 500B, 550B, que es bastante famoso. Podemos elegir las frecuencias y la ganancia. Más menos decibeles, 2000, 5000 X. Aquí también podemos elegir las frecuencias y la ganancia. ¿Qué factor ya no podemos elegir la Q? El ancho de banda. Ya tiene Qs predeterminadas este ecualizador. Bueno, pero el último ecualizador que vamos a ver es el ecualizador gráfico. Y es el último que nos falta. Como pudimos ver, un ecualizador paramétrico es el que tiene y nos permite modificar el parámetro Q, la ganancia y
la frecuencia. El semiparamétrico nos permite ajustar la frecuencia y la ganancia. En este caso, el ecualizador gráfico, por ejemplo, el API 560, ecualizador gráfico, ya tiene ajustadas las bandas de frecuencia y solo nos permite moldear o ajustar la ganancia o la atenuación. Eso es un ecualizador gráfico. El que ya vienen ajustadas o predeterminadas las frecuencias, como podemos ver aquí. Y solo te permite ajustar la ganancia o la atenuación en la frecuencia que está escrita aquí. Entonces, por ejemplo, estos serían ecualizadores bastante utilizados musicalmente. Así es que queremos realzar. Sobre todo porque las Qs ya son, por ejemplo, el de acá. Las Qs ya son un poquito más anchas. No son tan específicas porque es un ecualizador que va por octavas. Por ejemplo, usamos de 31, la siguiente octava 63, 125, 250 y así. Entonces este es un ecualizador bueno para añadir. Pero también se puede utilizar para atenuar. Para eso sirve un ecualizador, ¿no? Para moldear el sonido. Entonces, por ejemplo, en esta voz volvamos a hacer el mismo proceso. Entonces vamos a utilizar el ecualizador gráfico en esta voz. Entonces, por ejemplo, quiero resaltar 2000. Y vamos a escuchar. Le gusta el maleanteo, sabe cómo mami le besa lento. Es una bandida, mamacita ecuatoriana. Vamos pa' Perry, pasamos por Punta Cana. Por ejemplo, algo chévere de estos ecualizadores, por ejemplo, el de este API, más del de este API, es que resaltando esta banda de 16000, se saca un sonido bastante cristalino de las voces. Escuchemos. Le gusta el maleanteo, sabe cómo mami le besa lento. Es una bandida, mamacita ecuatoriana. Se consigue bastante brillo de la voz. Por ejemplo, quitemos, antes habíamos probado en quitar 400 Hz. Ahora intentamos quitar aquí 500. Le gusta el maleanteo, sabe cómo mami le besa lento. Es una bandida, mamacita ecuatoriana. Vamos pa' Perry, pasamos. Escuchemos el antes y el después. Antes. Le gusta el maleanteo, sabe cómo mami le besa lento. Es una bandida, mamacita. El después. Le gusta el maleanteo, sabe cómo mami le besa lento. Bueno, ya te mencioné, esto no es un tutorial de cómo ecualizar, sino de cómo funcionan los ecualizadores. Bueno, y este ha sido un video de cómo utilizar los ecualizadores, cuáles son, cómo son y para qué son, o para qué sirven y cómo funcionan. Sobre todo, mi intención es enseñar cómo utilizar las herramientas, cómo funcionan. Quiero recalcar que es más importante aprender cómo utilizar las herramientas, porque sabiendo cómo utilizar las herramientas, tú sabes qué hacer frente a la situación que te toque enfrentar. Una mala grabación, una buena grabación, un micrófono diferente, una sala maltratada, preamps diferentes. Siempre te van a venir cosas diferentes. Lo importante es saber cómo utilizar las herramientas. Para finalizar, te quiero decir que esta canción ya está disponible en Spotify. Te puedes pasar ahí por mi lista de Spotify también, por todos los trabajos que he hecho. Y eso. Espero te haya servido bastante este tutorial o este video como tal. Y nos vemos en el siguiente.